Por parte de la Fiscalía, ¿quién nos acompaña? Licenciado José Enrique Arevalo Peralta, agente del Ministerio Público, con datos para oír y recibir cualquier tipo de notificación previamente registrados ante el auxiliar de sala. Por parte de la Defensa. Licenciada Jessica Denis Godínez Herrera, con datos previamente otorgados a este órgano jurisdiccional. Me acompaña el licenciado Alberto Eduardo Maiz Ariñana, con cédula profesional y domicilio previamente registrado ante este tribunal. Ministerio Público tiene el uso de la voz. Sí, su señoría. De conformidad con el artículo 303 y 306 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía le solicita un auto de vinculación a proceso en contra de Felipe Loredo, toda vez que se cuenta con datos de pruebas suficientes para establecer la probabilidad que el imputado haya cometido el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado en agravio de Juan Carlos Villaverde. Lo anterior en virtud de que el día 13 de enero del año 2017, aproximadamente a las 9:50 horas, Juan Carlos Villaverde, en compañía de Margarita Micenas, Pedro Alcántara, Ana Lucía Marina y el imputado, llegaron al campo de tiro Las Sillas, ubicado en el Club Campestre Villa Suiza, en Naucalpan, Estado de México. Siendo las 12:50 horas, su señoría, la señora Ana Lucía Marina empezó a sentirse mal a causa de una insolación, por lo que en compañía de Pedro y Margarita decidieron abandonar el lugar en el que se encontraba, dejando completamente solos al imputado y a Juan Carlos Villaverde. Es ahí, su señoría, donde Juan Carlos se da cuenta que hay un venado, le dispara y se percata que el cañón de su escopeta está obstruido, por lo tanto decide tomarlo de esta parte y pedirle ayuda al imputado para que sostuviera la culata. Es en ese preciso momento, señoría, donde el imputado se da cuenta que Juan Carlos estaba distraído, por lo que aprovechó para accionar el arma en contra de su pecho y así privarlo de la vida. Cabe mencionar que en agosto del año 2016, el imputado y la víctima sostuvieron una diferencia, toda vez que el imputado realizó un comentario en torno a la relación que sostuvo con Margarita Micenas, afirmando que él y ella habían sido muy felices en su noviazgo. Tan es así que empezó a tener un amor de verano, pero con ella fue mejor, fue un amor de primavera. Información, su señoría, que puso en tensión dicha amistad. Lo anterior quedará debidamente acreditado por los siguientes datos de prueba que en principio acreditarán el hecho y posterior a la probable comisión del imputado. En primer término se cuenta con el acta de hechos probablemente delictuosos a cargo del policía Javier Formigal Aragón, en la que menciona que se encontró una escopeta marca Vertex Sporting calibre 12, perteneciente a la víctima y encontrado a un costado de la misma. Un casquillo percutido calibre 12 correspondiente al arma antes mencionada, según se advierte en el dato de prueba balística realizado por Anselmo Olivenza. A su vez, se cuenta con la necropsia realizada al cadáver de Juan Carlos Villaverde, misma en la que se concluye que la causa de la muerte es a consecuencia de una herida producida por un arma de fuego, herida localizada en el pecho. Por otra parte, su señoría, los datos de prueba para acreditar la probabilidad son la entrevista a la señora Ana Lucía Marina, en la que menciona que debido a una insolación se fue en compañía de Pedro Alcántara y Margarita Micenas del lugar donde se encontraba. Momento pertinente, su señoría, para que el imputado cometiera el ilícito, ya que no había ninguna otra persona que lo señalara directamente como el responsable del homicidio de Juan Carlos Villaverde, y así poder decir que fue un accidente. Sin embargo, la defensa no podría afirmar tal cuestión, toda vez que de la entrevista a Pedro Alcántara se desprende que la víctima había practicado la caza durante 15 años, máxime que este había sido 2 veces campeón estatal en dicha actividad, lo cual nos permite concluir que la víctima tenía una gran experiencia en el manejo de las armas, y es inverosímil que éste hubiese cometido algún error. Concatenado a ello se cuenta con la pericial en balística realizada por Francisco Aldea, en la que éste encontró un proyectil detonado en un hogar a 3 metros de distancia del cuerpo del cadáver del occiso. Eso, señoría, nos permite deducir que dicho proyectil fue expulsado cuando la víctima estaba cazando el venado, y es ahí donde éste se percata que su escopeta estaba obstruida, tal y como lo refiere el imputado en su declaración. Aunado a ello se cuenta con la dactiloscopía realizada al arma de la víctima, donde Alfonso Manzanares concluye que se encontraron 3 fragmentos dactilares de esta, estos localizados en el cañón de la escopeta del arma Vertex Sporting calibre 12 y 2 fragmentos dactilares del imputado localizados en la culata, lo que permite suponer, a modo de probable, que el imputado tenía total disponibilidad para ejecutar la misma. Y para finalizar se cuenta con las entrevistas realizadas a Pedro Alcántara y a la señora Ana Lucía Marina, en las que se desprende, su señoría, que el imputado y la víctima tuvieron una diferencia gracias a que el imputado realizó un comentario en torno a la relación que sostuvo con Margarita Micenas, lo cual es idóneo y pertinente para suponer que el imputado aún tenía sentimientos por Margarita, siendo esto lo que lo impulsó a privar de la vida a Juan Carlos. Todo lo anterior acredita el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, previsto en el artículo 302, 318 y 319 del Código Penal Federal.
es calificado, su señoría, puesto que existe alevosía y traición. La primera, toda vez que el imputado sorprendió de improviso a la víctima cuando éste estaba revisando el cañón de su arma. Cabe la traición, su señoría, ya que se violó la seguridad tácita que se tenía por la amistad que los unía. Es por todo lo anterior, su señoría, y en virtud de que se cumplen con los requisitos del artículo 316 del Código Nacional, que esta Fiscalía le reitera se dicte un auto de vinculación a proceso. Es cuanto. Defensa, ¿algo que manifestar? Sí, señoría. Su señoría, con fundamento en el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa solicita se dicte un auto de no vinculación a proceso a favor de Felipe Loredo, en virtud de que la Fiscalía no logró establecer la probable comisión en el hecho que se le imputa, toda vez que el día 13 de enero de 2017 mi defendido se encontraba en el campo de tiro Las Sillas, campo de tiro al cual acude desde hace más de 15 años en compañía de Pedro Alcántara y Juan Carlos Villaverde. En esa ocasión, a los tres también nos acompañaban Margarita Micenas y Ana Lucía Marina, esposa y madre respectivamente de Juan Carlos Villaverde. Alrededor de la 1 de la tarde, Juan Carlos y Felipe se dispusieron ir a cazar un venado. Minutos después, Juan Carlos le comentó a Felipe que un insecto tipo escarabajo se había introducido en el cañón de su arma. Juan Carlos tomó el arma para revisar el cañón y limpiarlo. Ante esto, Felipe le dijo que no fuera descuidado, que se podía dar un tiro. Juan Carlos le respondió que no se preocupara, que su arma tenía puesto el seguro. Desafortunadamente estaba equivocado, puesto que el arma detonó en su cuerpo, ocasionándole la muerte. La Fiscalía basa su teoría del caso en un proyectil encontrado en el lugar de los hechos por el perito criminalista Francisco Aldea, afirmando que dicho proyectil fue el primer disparo que realizó Juan Carlos. Sin embargo, de este mismo informe no se desprende a qué arma correspondía el proyectil localizado, lo que desacredita por completo que el arma de Juan Carlos se haya obstruido a raíz de ese disparo que menciona la Fiscalía. Por ende, es imposible que Juan Carlos le haya solicitado ayuda a mi defendido, lo cual se corrobora en la propia declaración del señor Felipe Loredo. La Fiscalía señaló que del informe en dactiloscopía realizado al arma Vertex por el licenciado Alfonso Manzanares se localizaron 2 fragmentos dactilares de mi defendido. Lo que no señaló la Fiscalía fue que ninguno de esos 2 fragmentos dactilares se encontraron en el lugar del gatillo, elemento fundamental para poder activar un arma, lo que en consecuencia desacredita que mi defendido haya podido activar dicha arma y disparado a Juan Carlos Villaverde. La Fiscalía hace hincapié en que mi defendido aprovechó la zona del campo de tiro para matar a Juan Carlos, siendo esto totalmente ilógico, puesto que si la intención de mi defendido hubiese sido matar a Juan Carlos, lo hubiese hecho en cualquiera de las reuniones en donde se encontraban a solas, y no precisamente cuando estaban en compañía de Pedro, Margarita y Ana Lucía, personas que estaban a escasos 20 metros del lugar de los hechos, tal y como se corrobora con el dato de prueba consistente en la propia entrevista de Pedro Alcántara Marbella. Hace unos momentos, la Fiscalía hizo alusión a una discusión que tuvieron Juan Carlos y Felipe en el año 2016. Es importante destacar que ellos tiempo después hablaron y solucionaron la pequeña diferencia que tuvieron. Diferencias que existen en cualquier amistad. Ellos continuaron siendo los mismos amigos de siempre, a tal grado que desde el mes de octubre del 2016 se comenzaron a frecuentar para organizar la temporada de cacería. Lo anterior se corrobora con el dato de prueba consistente en la entrevista de Pedro Alcántara Marbella y Margarita Micenas. Con los datos de prueba consistentes en las entrevistas de Juan Antonio Reyes y Perla Piña, se corrobora que mi defendido apoyó de manera incondicional a Juan Carlos en los momentos más difíciles que atravesaba. Aunado a esto, de la propia entrevista de la esposa del occiso, la señora Margarita Micenas, se advierte que Felipe sería incapaz de matar a Juan Carlos, y qué mejor que lo exprese una persona que conocía a ambos, lo cual toma gran valoración dentro del presente caso. Felipe procuró a Juan Carlos hasta el último de sus días, tan es así que cuando observó que Juan Carlos tenía muy cerca el cañón, le advirtió del peligro que corría. La Fiscalía cuenta con datos de prueba basados en especulaciones, tal y como es la entrevista de la señora Ana Lucía Marina, persona que no estuvo en el lugar preciso en la muerte de Juan Carlos Villaverde. Aunado a esto, de esa propia entrevista, se advierte que ella tiene profundo rechazo a mi defendido. Por todo lo anterior, no logra acreditarse la clasificación jurídica de homicidio calificado, previsto en los artículos 302, 318 y 319 del Código Penal Federal, ni la probabilidad de que mi defendido lo haya cometido. Al no acreditarse la fracción tercera del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa reitera su solicitud. Es cuanto.
Se abre debate para medidas cautelares. El Ministerio Público tiene el uso de la voz. Sí, su señoría. Su señoría, esta fiscalía le solicita imponga las siguientes medidas cautelares al imputado, contenidas en el artículo 155, en sus fracciones 5, 7 y 8 del Código Nacional. Siendo estas la prohibición de salir sin autorización del municipio de Naucalpan, Estado de México, la prohibición de concurrir al campo de tiro de las sillas dentro del Club Campestre Villa Suiza, así como también la prohibición de acercarse al testigo Pedro Alcántara, así como a las ofendidas Ana Lucía Marina y Margarita Micenas, ya que a juicio de esta Fiscalía, dichas medidas cautelares son proporcionales, idóneas e instrumentales para garantizar los tres objetivos de las mismas contenidas en el artículo 153 del Código Nacional. Por cuanto hace a la primera medida cautelar, esta Fiscalía sostiene que se debe imponer la prohibición de salir sin autorización del municipio del imputado, toda vez que del informe de evaluación de riesgos proporcionado por la UMECA se desprende que existe un riesgo medio, en virtud de que el imputado es soltero y no tiene hijos, y al no tener un arraigo de carácter familiar, a este se le haría más fácil huir de Naucalpan. También se verificó en dicho informe que el imputado es de profesión ingeniero mecánico, profesión que por su naturaleza se puede desenvolver en cualquier otro lugar, y máxime su señoría que éste lleva 7 años laborando para una empresa, estándar de experiencia considerable para conseguir fácilmente un trabajo, y aún más cuando éste tiene 35 años de vida. Cabe destacar, su señoría, que esta medida es proporcional, toda vez que de imponérsele no se le afectaría el derecho humano al trabajo, ya que el imputado estaría asistiendo a la empresa Probiónicos de México durante lo que dure el proceso. Aunado a ello, cabe destacar, señoría, que la naturaleza del hecho por el cual se le acaba de vincular a proceso tiene una penalidad que va de 30 a 60 años, lo cual, de concluir el procedimiento con una sentencia condenatoria, el imputado pasaría mucho tiempo en prisión, siendo esto motivo suficiente para que éste se sustraiga de la acción de la justicia. Y aun cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Usón versus Venezuela, se ha manifestado en contra de que la pena no puede sostener un riesgo de sustracción, lo cierto es que en el mismo caso también se ha manifestado diciendo que si existen diversos factores que acompañan a la pena, sí se puede sustentar un riesgo de sustracción, factores relevantes, sus señorías, que quedaron acreditados anteriormente. Por cuanto hace a la segunda medida cautelar, esta Fiscalía es de la idea que se debe imponer la prohibición de concurrir al campo de tiro de las sillas en el Club Campestre Villa Suiza, esto en Naucalpan, toda vez, su señoría, que con esto se garantizaría que el imputado no obstaculice la investigación complementaria que realiza esta Fiscalía en dicho lugar, toda vez que el imputado lleva 15 años asistiendo a dicho lugar y por ende conoce las áreas que conforman el mismo. Esto, señoría, podría permitirnos suponer que el imputado podría eliminar algún indicio que lo vinculara con los hechos. Inclusive, su señoría podría atentar contra las personas que laboran ahí. Por cuanto hace a la última medida cautelar, su señoría, esta Fiscalía se manifiesta sobre la idea de imponer la medida cautelar consistente en la prohibición de acercarse al testigo Pedro Alcántara, Ana Lucía Marina, Margarita Micenas, siendo estos testigos fundamentales del presente caso, ya que fueron los únicos que se encontraban en el lugar de los hechos. Máxime, su señoría, que el imputado sostuvo una amistad de muchísimo tiempo con ellos y por ende conoce sus ocupaciones, sus rutinas y sus domicilios. Por lo tanto, se podría atentar contra la integridad física de los mismos, tal y como se advierte en la entrevista realizada a Pedro Alcántara, en la que éste menciona que la conducta del imputado se caracteriza por ser arrebatada, violenta, imprudente y peleonera. Esta Fiscalía solicita a su señoría que dichas medidas cautelares se impongan por el tiempo de 6 meses, ya que con eso se salvaguardaría que el imputado asista al procedimiento, no obstaculice la investigación y no atente contra testigos o ofendidos. Es por todo lo anterior que esta Fiscalía le reitera se impongan dichas medidas cautelares. Es cuanto. La defensa tiene el uso de la voz. Sí, su señoría. Su señoría, con fundamento en el artículo 153, en relación con el numeral 157, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa le solicita que no imponga las medidas propuestas por la Fiscalía, toda vez que no existe peligro de sustracción, no existe peligro del desarrollo de la investigación y tampoco existe peligro para los testigos que refiere el fiscal. No existe peligro de sustracción en vista que del informe de evaluación de riesgos, así como de la declaración de mi representado, se establece que él nació el 13 de marzo de 1981 en nuestra ciudad de Naucalpan. De esta ciudad son sus padres de nacionalidad mexicana. Él estudió la carrera de ingeniería y posteriormente su maestría en la Universidad Autónoma del Estado de México. Él vive en la calle Vasco de Quiroga, número 40 de nuestro municipio. El ingeniero Felipe lleva viviendo en Naucalpan 35 años.
que si bien es cierto que es soltero y no tiene hijos, no es menos cierto que cuenta con familiares y amigos que radican aquí. Todavía cabe señalar que cuenta con una residencia habitual, puesto que del informe de evaluación de riesgos, así como de las entrevistas realizadas a Pedro Alcántara y Margarita Micenas y la propia declaración del ingeniero Felipe, se establece que desde hace 7 años trabaja para la empresa Probióticos de México como gerente de diseño. Desde hace 15 años acude al campo de tiro Las Sillas para practicar la recreación de la caza con sus amigos, y los fines de semana acude con Perla Piña y Juan Antonio Reyes a lugares de recreación. Es por las actividades antes referidas que cuenta con una residencia habitual en nuestro municipio y no existe la posibilidad de que lo abandone. Lo que corresponde al peligro que refiere el fiscal por los estudios que tiene, si bien es cierto cuenta con una ingeniería y una maestría, no es menos cierto que desde hace 7 años como tal no ejerce dichos estudios, puesto que actualmente es gerente de diseño, no ingeniero. Lo que corresponde al peligro establecido en el numeral 168, fracción segunda, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Usón versus Venezuela y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Piruzyan versus Armenia, ambas han establecido que el peligro de fuga no se puede fundar únicamente por una eventual sentencia, sino también con un conjunto de factores relevantes, que si bien el fiscal considera como factor relevante el hecho de que es soltero y no tenga hijos, así como los estudios que tiene, no es menos cierto que esta defensa ha desvirtuado esos factores que generan el supuesto peligro, por lo cual esta defensa le solicita que no imponga las medidas cautelares consistentes en la prohibición de salir sin autorización de nuestro municipio de Naucalpan, en vista que no existe ningún peligro de sustracción. No existe, su señoría, peligro del desarrollo de investigación, en virtud de que del informe de evaluación de riesgos se recalca que el ingeniero Felipe Loredo ha cooperado en la misma. Lo que respecta al peligro que refiere el fiscal de que mi representado pueda acudir al campo de tiro Las Sillas para destruir algún indicio del informe policial homologado, así como del informe de investigación policial y del informe pericial en criminalística, se desprende que en fechas 13, 14 y 15 de enero se han realizado 3 actos de investigación diferentes en el lugar, por lo cual esta defensa estima de que se han agotado los actos de investigación pertinentes a realizar en el campo de tiro Las Sillas, por lo cual no existe peligro de que mi representado pueda destruir algún indicio que se encuentre en el lugar. Por tanto, no se debe imponer la medida cautelar consistente en la prohibición de que concurra a dicho campo de tiro. Finalmente, no existe peligro para los testigos que refiere el fiscal, puesto que si mi representado tuviera la intención de atentar contra la vida de ellos, lo hubiera hecho la fecha 13 de enero, momento en que Juan Carlos pierde la vida, ya que Pedro Alcántara, Ana Lucía y Margarita refieren que cuando llegan al lugar, mi representado tenía en sus manos un arma tipo escopeta, de calibre 12. Él en ningún momento les apuntó con el arma, les disparó, los agredió o los amenazó, por lo cual actualmente no existe riesgo fundado que haga suponer que él va a atentar contra la vida de dichos testigos. Es por todo lo anterior que esta defensa le reitera de que no imponga ninguna de las medidas cautelares propuestas por la Fiscalía, toda vez de que carecen del criterio de necesidad establecido por la Corte Interamericana, en virtud de que no existe ningún peligro de sustracción. Al no cumplirse con este criterio de necesidad, tampoco se cumple con el criterio de proporcionalidad y razonabilidad. Es cuanto, su señoría.